Bueno, vamos a empezar una nueva sesión del ciclo de los sábados de divulgación científica. En este caso, tenemos a un buen amigo, a Juan José Reina, que nos va a hablar precisamente de un científico español. Hasta ahora, en las conferencias que hemos dado aquí, o que se han dado, se ha hablado de montones de científicos, de Arquímedes, Darwin, Newton, montones de gente, pero nunca se ha hablado de un científico español. Solamente una vez, hace quizás 3 o 4 años, hubo una charla sobre Leonardo Torres Quevedo. Pero es que en España también hay gente, como ahora veréis, que tiene la misma talla que pueden tener científicos de otro sitio. Y justamente Alejandro Goicoechea, del cual nos va a hablar Juan José Reina, es uno de ellos, como luego veréis. Juan José es químico, trabaja en una fábrica de detergentes de la provincia de Málaga y es, como veréis, un excelente divulgador, tiene una página web de divulgación científica quizás de las mejores, pero sobre todo es el pionero o uno de los pioneros de Principia. Las primeras sesiones de electricidad que se dieron, lo que era el embrión de Principia en el Parque Tecnológico, las daba Juan José Reina. Es decir, que la primera vez que se hizo una especie de Principia hace ya 15 años fue el que las comenzó él y unos cuantos compañeros más. Entonces vamos a disfrutar un poco con Juanjo y con lo que nos diga de Goicoechea. ¿Vale? Pues muchas gracias, Manolo, muchas gracias a Principia por darme esta oportunidad y muchas gracias a ustedes por haber venido. Pues lo ha dicho Manolo al presentarme, todo esto empezó con Leonardo Torres Quevedo, con la charla que dio José Eugenio sobre Leonardo Torres Quevedo. Leonardo no es muy conocido, por lo menos en cuestión de por nombre. No es muy conocido popularmente, pero en cambio tiene un montón, varios inventos muy interesantes. Sí, por ejemplo, tuvo un dirigible, no fue el primer dirigible, pero sí tenía una serie de peculiaridades. Diseñó también un mando a distancia. Aquí podéis ver, el mando a distancia no es lo que tiene el marinero en la mano, sino lo que tiene en la mesa esos dos señores. Todo él era un mando a distancia de aquella época. Hizo también pues, una calculadora, una máquina de cálculo. Y lo que más me llamó la atención es que hizo este funicular. Diseñó el funicular, lo construyó, lo instaló y lo explotó. Este funicular está instalado en las cataratas del Niágara, en Estados Unidos. Y sigue en activo. Entonces yo, al salir de esa conferencia, yo iba con una idea. Digo, mira qué bien, los españoles tenemos fama de inventores y fama de no saber sacar provecho de nuestros inventos. Digo, mira qué bien que ha vivido un español con buenas ideas y que ha explotado comercialmente un invento. Y yo iba dándole vueltas, digo, qué bien, al menos hay uno, y me di cuenta y digo, bueno, espérate, al menos hay dos. Digo, tú conoces a uno, a otro más. Y ese otro más es Alejandro Goicoechea. Alejandro Goicoechea es ingeniero, era ingeniero. Y como buen ingeniero, tuvo una idea. Ingenieros con ideas ha habido muchos, españoles con ideas muchas, pero Alejandro Goicoechea tuvo una peculiaridad. Y es que tuvo una idea y encontró a alguien que le puso el dinero para hacer realidad esa idea. Ese alguien es José Luis Oriol. Juntos, el de la idea y el del dinero hicieron la idea original en realidad. La realización es así. La idea era el tren articulado, ligero, Goicoechea, Oriol. Este ya es bien conocido. Todo el mundo conoce el Talgo y ha montado casi todo alguna vez en él. Pues bien, el tren fue idea de Goicoechea y para que prosperase fue necesario pues, la aportación del capital de la familia Oriol. ¿Cómo nació la idea inicial de Goicoechea? Bueno, cuenta la leyenda que estaba él en un parque de Bilbao cuando observó que a la hora del cierre del parque el encargado del negocio de alquiler de triciclos para que los niños corretearan por el parque tenía que recoger los triciclos desperdigados por todo el parque. Entonces se montaba él en el primero, iba pedaleando, encontraba un abandonado y montaba la rueda delantera sobre el eje del suyo. Se montaba, seguía, encontraba otro, pla, pla. Iba formando un tren de triciclos.
tren de triciclo más o menos como este. Y lo que observó es que el tren recorría los sinuosos caminos del parque sin ningún problema. Es decir, curva, curva, curva. Y dijo, bueno, se comporta como un tren, pero sin raíles. Dice, coño, pues a esto se le puede sacar algún partido para la industria ferroviaria. Y con esa idea, lo primero que hizo fue construir un prototipo. Entonces se montó este tren de triángulos. La estructura que podéis ver es un eje con dos barras formando un triángulo, como este. Y cada vértice del triángulo lo apoyaba en el eje del que iba delante. Y montó un tren pues como este prototipo. Ahí vemos montado pues, a 5 o 6 personas en uno de los carritos. Yo supongo que estarían montados solos durante la foto, porque esto cuando empezase a andar se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pues con no me atrevo a llamarlo tren, bueno, este vehículo lo acopló una locomotora de vapor, esto corría el año 1941, y este prototipo circuló a la escandalosa velocidad de 75 kilómetros por hora, sin descarrilar. Bien. ¿Seríamos capaces hoy en día de tener una idea como la de Alejandro? Pues yo creo que sí. Solo necesitamos pensar en un triciclo. Ahora mismo en el parque no hay triciclos para los chavales, pero hay triciclos en otros lados. ¿Os suena este triciclo? Es un carrito de equipaje del aeropuerto. Pues con muchos como este, formamos un tren. No sé si habéis dado cuenta cómo recogen los carritos y cómo los reparten. Enganchan el primero con el tractorcillo y van corriendo por la terminal, esquivando a los pasajeros despistados con gran habilidad. No sé si habéis ido, bueno, habéis ido seguro yo lo he visto en el Eroski de Lario, también recogen los carritos. Y probablemente os hayáis dado cuenta del trabajo que le cuesta arrastrar los carritos. Los carritos del Eroski de los supermercados tienen 4 ruedas. Montan el tren de carrito y va un tipo por delante tirando y otro por detrás guiando el culo de la tira para que no se vaya chocando contra las paredes. En cambio, al hombre del aeropuerto no le hace falta, por el sistema que tiene de guiado. Ahora os lo voy a explicar. Hemos visto que circuló a 75 km por hora y que no descarriló. Mira, 75 km por hora. Había trenes más rápidos en esa época. Pero, ¿por qué no descarriló? Con este experimento, lo que logró Goicoechea fue tumbar uno de los principios básicos en la ingeniería de ferrocarriles de la época, que te decía que un tren, para que fuese seguro, para que no descarrile, cuanto más pesado, mejor. Goicoechea demostró que con un trenecito bastante ligero podía perfectamente no descarrilar. Y os voy a explicar por qué. Aquí tenéis un eje ferroviario. Se llama eje montado pues porque las dos ruedas están conectadas por el eje y giran al unísono. Las ruedas no son cortes de un cilindro, sino que son cortes de un cono. Las vías están ligeramente inclinadas hacia adentro, de manera que son perpendiculares a la superficie de las ruedas. Y entre la rueda y la pestaña, que es el reborde que impide que descarrile, hay cierta holgura. Cierta holgura que en el caso de los ferrocarriles españoles son como 9 milímetros. Pues bien, cuando el tren va en recta no hay ningún problema. En el momento que toma una curva, lo que se desvía son los carriles. Imaginemos que estamos viendo cómo el tren se va, se aleja de nosotros y hay una curva a la derecha, lo que hace es los carriles se giran a la derecha. El tren intenta seguir recto
y choca la pestaña con el carril. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Esta pestaña chocaría con este carril. La tendencia natural es, una vez que choca, remontar el carril y descarrilar. Esto es como cuando vamos en el coche, nosotros no, otras personas van en el coche y intentan subir la acera. Eso nosotros nunca lo hacemos, pero hay personas que sí lo hacen. Entonces, para subirte a la acera, ellos lo que hacen es inclinar la rueda para que entre con cierto ángulo, porque si entra de refilón, te cargas la llanta y no te suben la acera. Pues bien, la tendencia natural en el momento que toma la curva es remontar el carril y descarrilar. ¿Cómo se evitaba eso? Pues cuanto más pese el tren, más trabajo le costará remontar el carril. Bien, lo que hizo Goycochea fue más ingenioso. Dice, bueno, voy a hacer que la rueda nunca ataque el carril con el ángulo suficiente, sino que vaya lo más paralelo posible. Y eso lo consiguió con el sistema de triciclo. Aquí tenemos nuestro tren de triciclo. Esta foto está tomada desde la locomotora, es decir, mirando hacia atrás. Los triángulos siempre van hacia adelante, mirando hacia adelante. Y el tren solo podía circular en un sentido. Aquí tenemos el... Vamos a poner esto por aquí. Si habéis fijado, ese tren sería como un polímero. Y este sería el monómero. El tren siempre circula en este sentido, con el vértice por delante. El momento que entra, esto va apoyado en el otro eje, este eje entra primero en la curva y empieza a tomar la curva. Entonces lo que está es dirigiendo la rueda de atrás, de manera que el ángulo con el que va a entrar en la curva va a ser casi cero, si veis, muy paralelo, con lo que no va a tener esa tendencia a remontarlo. Pues nada, está. Aquí nuestro hombre tumbó un principio de la ingeniería en un santiamén. Probó el tren, probó este prototipo que luego posteriormente se le llamó Talgo 0, en aquel momento no se le puso ese nombre, y circulaba eso a 75 km por hora. Bueno, ya había demostrado su idea. Y se puede construir un tren ligero sin que descarrile. ¿Ventaja de un tren ligero? Pesa poco, lo que supone ahorro de combustible. En estos tiempos diríamos que además de ahorrar combustible, disminuiría las emisiones de sustancias causantes del efecto invernadero. En aquella época no se estilaba, entonces se quedaba en un ahorro de combustible. El tren es articulado. ¿Qué quiere esto decir? Los trenes convencionales son una sucesión de vagones, cada uno independiente, y tú lo vas enganchando. Este tren formaba todo él una unidad. Un vagón solo no podía ir a ningún lado porque le faltaban ruedas. Entonces, el conjunto sí funcionaba. Pues sí sé que es articulado y comparten partes en movimiento. Las ruedas son independientes, eso lo que quiere decir es que en un eje normal hemos visto las dos ruedas están conectadas por el eje y giran a la vez. En el tren de Goycochea las ruedas giran independientemente. Esta puede moverse y esta quedarse quieta, o girar a velocidades distintas cuando toma las curvas. Y ruedas guiadas. Ruedas guiadas es lo que hemos visto, que al entrar en la curva inclina un poco la rueda y se evitan desgastes entre rueda y carril. En un tren normal hay un rozamiento y se supone un desgaste de la propia rueda y desgaste del carril. Y mayor dificultad para descarrilar, que es lo que explica al principio. Vale. Bueno, pues una vez que probó el concepto que él tenía de tren, lo que había que hacer era un tren de verdad, o al menos algo que pareciera un tren. Y construyó el que se denomina Talgo 1. Estamos ya en el año 42. Es un diseño innovador. Esto es el morro, aerodinámico, moderno. Tengo foto de la parte de atrás también. Agárrese. Aquí se ve un señor fuera y dentro hay otro, parece casi una aparición. Aquí estábamos discutiendo
si era Goicoechea. A nosotros nos parece que es Goicoechea, pero no estamos seguros. No, en el pie de foto no decía nada, pero el hombre se parece a Goicoechea. Este prototipo ya tenía aspecto de tren. Vamos a verlo por dentro. Esta es la rueda, una de las ruedas. Aquí se puede apreciar que no hay eje. Esta es la rueda de la izquierda. No hay un eje que la una con el de la derecha. Y que está en uno de los extremos del vagón. Es decir, este es el interior, botacones. Vale. Este tren circuló a unos 142 kilómetros por hora. Estaba hecho con los medios que disponíamos en España en aquella época, estamos hablando del año 42. Entonces, pues a efectos de motor se pilló unos ejes de un tractor ferroviario de aquella época, la estructura se hizo como buenamente se pudo y el tren dio algunos problemas de fiabilidad. Sí, varias de las pruebas dio problemas, pero convenció al hombre que ponía el dinero, a Oriol. Dijo, bueno, vale, ha fallado en ciertos momentos, pero esta idea es viable. Y entonces, pues, se pasó al paso siguiente. Una vez que tenemos el prototipo, hay que venderlo. Y para venderlo no se puede vender con este tren, hay que fabricar uno con aspecto de tren. Así, en el año 44, Goicoechea se marcha a Estados Unidos acompañada por un ingeniero, Jaime McVeigh, para buscar al fabricante. En España era imposible, no había ninguna empresa con la capacidad para construir este tren y marcharon a los Estados Unidos. Esto fue en el año 44, en plena Guerra Mundial. En el año 45, mientras que buscaban el fabricante, Goicoechea abandona la empresa Patentes Talgo. La empresa era propiedad de Oriol y Goicoechea lo que aportaba eran las ideas. Goicoechea se marcha y entonces envían desde España un par de ingenieros jóvenes. Uno es Ángel Torán y otro es Francisco Martín Fernández Heredia, que se van allí a ayudar a McVeigh. Las razones por las que abandona Goicoechea Patentes Talgo es por discrepancias con el capitán. Esto suele pasar. Las discrepancias no sé exactamente cuáles son. Lo que es cierto es que la decisión de Goicoechea de abandonar Patentes Talgo me ha fastidiado el título de la conferencia. Estoy casi seguro que no lo hizo con esa intención, pero bueno, el caso es que me ha estropeado el título. Y la mejor solución y lo más justo era cambiárselo. Entonces, pues el mejor título creo que es Alejandro Goicoechea y Ángel Torán, el éxito de dos ingenieros. Entonces ya conocemos a Torres Quevedo, a Goicoechea y a Ángel Torán. Ángel Torán es todavía menos famoso que Goicoechea y que Torres Quevedo. Sin embargo, todos los avances que va a incorporar el Talgo y de los que voy a hablar se deben a Ángel Torán y no a Goicoechea. Pues bien, en el año 46 se patenta el tren. La patente pertenece a Goicoechea porque fue el que la hizo. Aquí a la derecha hay un dibujito que, aunque parece inocente, se corresponde con el que hay en el registro de patente, el oficial. Ahí se ve un esquema de la forma que debe tener el tren, de los enganches, del sistema de enganche. Aquí también se ve un poco pues, la forma. Esto es un corte del tren. Se ven las dos ruedas que no están unidas, el sistema de amortiguación, abajo un perfil, que lo ampliamos ahora. Y aquí se ve, pues bueno, una locomotora, esta de aquí, y los vagones que van acoplados a ella. Si os fijáis en el primer vagón, la rueda del primer vagón va por detrás y la parte delantera, que sería la parte delantera del carrito, va apoyada sobre la locomotora. Y a partir de ahí se va componiendo todo el tren. Esa va a ser una característica de todos los trenes Talgo hasta nuestros días. Pues bien, encuentran el fabricante y lo construyen. En 1949 termina la construcción de los primeros trenes. Se construyen 2 juegos de vagones y 3 locomotoras. Una para cada juego de vagón y otra locomotora de repuesto por si hay alguna avería. Estos trenes se construyen en Estados Unidos y hay que mandarlos a España por vía marítima. Cuenta la leyenda que el seguro para el transporte valía mucho dinero
y no tenían el dinero. De manera que deciden mandar los trenes para España sin seguro. Cuenta la leyenda que encomiendan el viaje a la Virgen. El viaje se realiza sin problema, llegan los trenes a España y deciden, pues bueno, pues bautizar las locomotoras con nombre de advocaciones marianas. Aquí tenemos a la Virgen del Pilar, la otra era Virgen de Aránzazu y Virgen de Begoña, las tres locomotoras que llegaron. Más tarde llegaría una cuarta que se llamó Virgen de Montserrat. Esta tradición ha permanecido hasta nuestros días, exactamente hasta que entraron los talgos de alta velocidad. Los talgos de alta velocidad ya no llevan nombre de Virgen, pero sí siguen llevando nombre los trenes que son propiedad de Talgo. Es decir, los prototipos los siguen bautizando con nombre de vírgenes. Los de Renfe ya no. La empresa americana construyó otro tren que se lo quedó ella para intentar venderlo en Estados Unidos. Vendió pocas unidades, ella 2 o 3 unidades vendió. Y al cabo de unos años, unos 10 años, cosas así, vista que no vendía más, Renfe recompró el tren, o compró el tren. En total ha habido de Talgos 2 en España 4 unidades que han estado circulando, pues en el 49 termina la construcción, en el 1950 empieza la explotación comercial en vías de Renfe, aquí vemos al gusano que le decían, y en 1972 realiza su último viaje comercial. Aquí tenemos a la Virgen de Begoña, que está preservada en el Museo de Villanova y la Geltrú. Hay otra unidad preservada en el Museo de Delicia. La próxima vez que vayan a Madrid, aprovechen para visitar el Museo del Ferrocarril, que está en Delicia, y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está justo al lado. No lo dejen para muy tarde, porque ahora mismo el Museo del Ferrocarril, miré ayer en la página web, y está cerrado por reforma del edificio. Y no está muy claro si lo van a volver a abrir. Y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología probablemente lo muden de allí. Entonces, la primera oportunidad se acercan y lo visitan. Hay bastante material interesante en ambos lados. Bien, pues ahora lo que vamos a ver es una peliculilla. Una peliculilla en la que sale este Talgo 2. Aquí tenemos una de las locomotoras, imposible ver el nombre, ¿cuál es? Da igual, es una de ellas. Aquí se va a ver el Talgo 2 por fuera, por dentro, que es lo más interesante, aunque hay una escena en la que aparece otro Talgo. Aquí vamos a verlo. En los trenes de ahora también se come. De otra manera, claro. Viajar en un tren moderno es acabar de comprender eso de la inercia, la fuerza centrífuga y esas bobadas. Atento a lo que pasa dentro del tren, que luego se va a utilizar. La musiquilla se pega, ¿eh? Fijaros, está tomada en el vagón salón, el que está al final del tren, y tiene un balconcillo, tiene una cristalera en la que se ve la vía que va dejando atrás. Tampoco hay que abusar, ¿no? Vamos al final, que viene la parte interesante, el puro. La verdad, no me atrae ese tipo de viaje, se pasa muy mal. Vale. Pues este era el Talgo 2. Solo 4 unidades con bastante éxito.
Fue el primer tren en España, dicen que en Europa, que tenía aire acondicionado. El que está en el Museo de Madrid se puede visitar por dentro. Vendieron solo 4 unidades. Talgo intentó vender más trenes a Renfe, pero Renfe no picó. Este tren, que tenía muchas ventajas, tenía un pequeño defecto, y es que no era reversible. Sí, tenía solo un sentido en el que podía circular. De manera que si el tren venía desde Madrid a Málaga, al llegar a Málaga no podía tirar hacia atrás. Bueno, podía tirar hacia atrás, pero maniobrando, no a la velocidad normal. Y la explicación de eso, pues hay que verla en la forma que tiene de guiado de las ruedas. Evidentemente, este vagón, este monómero, no es simétrico. Cuando avanza así, perfecto, se cumple el sistema guiado de ruedas. Pero cuando va hacia atrás, ya no entra el vértice primero. Y esto es un problema para las operadoras, para Renfe, por ejemplo, porque entonces el tren llegaba a Málaga y ¿cómo le daba la vuelta al tren? Había 2 maneras. Una es que el tren circula marcha atrás hasta un sistema de una configuración de la vía que se llama en triángulo. Ese triángulo estaba, por ejemplo, en el caso de Málaga, podría estar perfectamente en Los Prados, tiraba marcha atrás hasta Los Prados, marcha adelante de Los Prados como hacia Sevilla, y luego marcha atrás de vuelta a la capital. Eso a las operadoras no le costaba ni un pelo, porque era un incordio. Entonces no consiguieron vender más Talgos 2. En Patentes Talgo se dieron cuenta y dice, o cambiamos esto o no nos comemos una rosca. Entonces se pusieron, esto ya era el año 61, el equipo de Torán a modificar el sistema de guiado de ruedas. Fabricaron un primer prototipo que fue a cuenta de la empresa, es decir, no convencieron a Renfe para que pusiera el dinero. Y Ángel Torán hizo su primera patente. Aquí tenemos otra imagen del documento oficial de patente en la que figura el nuevo sistema de guiado de eje. Aquí es muy confuso y no se ve bien, pero ahora vamos a explicar un poco mejor. Bien, vamos a explicar el sistema de guiado de eje que tienen ya a partir del Talgo 3 todos los trenes hasta nuestros días. Explicar un poquillo el esquema. Esta va a ser la parte más complicada para mí de la conferencia, así a ver si conseguimos que salga algo. Aquí arriba tenéis un esquema con un par de coches del Talgo vistos desde arriba. Este tren va a circular hacia la derecha. Entonces aquí tenéis los puntos de unión entre los 2 coches. Ahora mismo está en una recta y la distancia aquí es igual que la distancia aquí. En la parte central del gráfico están esos mismos coches vistos, digamos que desde el andén de la estación. Aquí está el coche 1, aquí el coche 2, aquí está la rueda. Entre el coche 2 y el coche 1 hay un amortiguador para regular los movimientos. Aquí está la rueda. Del coche 2 sale una barra que conecta a esta biela y del coche 1 otra barra que conecta a la biela por debajo. Y del centro de la biela, el centro de la biela está conectado al eje de la rueda, a la parte exterior del eje de la rueda. Aquí abajo, no sé si lo veis todo, es la rueda vista desde arriba. ¿Se ve desde ahí? Aquí tenéis la barra negra, la barra amarilla, y aquí el centro está conectado con el punto de unión con el coche. Este punto de unión tiene un eje de giro que es perpendicular a la pantalla, que es el punto rojo, y que le da a la rueda la capacidad de girar, pues como gira la rueda delantera de nuestro coche, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Aquí podéis ver una foto real de una rueda de un Talgo. Aquí está el coche 1, el coche 2, el amortiguador entre las cajas, la barra amarilla, la barra negra, la biela y la conexión con el eje. Bien. En recta el sistema está en equilibrio. ¿Qué ocurre al tomar la curva? Si os fijáis, el primer coche que toma la curva es el 1 y la distancia que hay entre el coche 1 y el coche 2 se reduce. Entonces aparece una serie de fuerzas. La barra negra empuja hacia la izquierda, la barra amarilla no deja la biela moverse y el resultado es que por el centro empuja el eje de la rueda hacia atrás, hacia la izquierda.
Y aquí vemos el resultado de esa fuerza, como puede girar por aquí, es que se inclina la rueda un poco hacia la derecha, como haríamos con el coche. Por tanto, el ángulo que forma la rueda y el carril son casi cero, es casi paralelo. Este sistema ya es independiente de que el tren avance en un sentido o en el otro. Con lo que ya se ha solucionado el principal problema para vender el tren. A ese nuevo tren se le llama Talgo 3, tercera generación. Este ya es bastante popular. Este seguramente lo habéis visto en las estaciones montones de veces, algunos os habréis montado. Diferencia de este tren con el anterior. Forma una unidad estructural sin locomotora. El Talgo 2, la locomotora formaba parte del tren, porque el primer coche iba apoyado sobre la locomotora. Aquí no. Aquí el primer coche va apoyado sobre el coche 0, que es un coche un poco especial porque tendrá dos ejes, para que no se caiga. Y a partir de ahí se van apoyando el resto de coches que tiene una configuración parecida a la de los triángulos. Sí. Rueda en la parte posterior y la parte delantera apoyada sobre el coche siguiente. La unidad es estructural solamente. Sigue necesitando de la locomotora para proporcionarle electricidad, agua caliente, calefacción, aire acondicionado. Pero bueno, eso era una característica de todos los coches en aquella época. Los convencionales también necesitaban la locomotora. En el 64 empieza la explotación comercial. A Renfe le gusta mucho, a los pasajeros también, porque es el paradigma de la modernidad. De manera que en el año 2009 aún quedan trenes de estos circulando. El último coche de estos se fabricó en el año 82-83. Una vez que el Talgo 3 se demuestra que es un éxito, los ingenieros se plantean un nuevo reto. Todos sabéis ya que el ancho de vía entre Europa y España, hay una diferencia entre el ancho de vía. La vía española es más ancha que la europea, o ancho internacional que se le conoce. Las razones de esto hay un par de historias que he escuchado. Por un lado te dicen que para evitar la invasión de los franceses. Ponemos una vía más ancha, cuando vengan con los trenes, descarrilan. Hay otra teoría que dice que los ingenieros en el momento de empezar a construir trenes dijeron: la orografía española es dura, hay muchas montañas, muchas pendientes, hacen falta locomotoras potentes. Locomotoras potentes significaba calderas grandes, trenes anchos, y para que no se caigan los trenes, pues cuanto más ancha sea la vía, pues mejor. Esas son las dos teorías que hay y no se ponen de acuerdo. Nosotros tenemos las dos y que cada uno se coja la que más le guste. Pues bien, eso supone un problema para la circulación de los trenes de Napoleón y de los franceses y para los nuestros. De manera que los trenes, cuando salían de España y querían ir a Europa, al llegar a la frontera, pues había que cambiar los ejes. Eso había un sistema que era, bueno, pues entraba el tren, levantabas el vagón, le quitabas los ejes de ancho ibérico y le ponían los ejes de ancho europeo y bajabas el vagón. Esto para los trenes de pasajeros era un poco incordio y entonces lo que se hacía, pues llegaba el tren a la frontera, en la antena al lado llegaba un tren francés y los pasajeros transbordaban. Eso no, en el siglo XX eso no se podía admitir. Y entonces pues se pusieron a trabajar en patentes Talgo y idearon un sistema que hiciese el cambio de vía automáticamente, o lo más automáticamente posible, para evitar pues todos esos incordios. Entonces aquí tenemos realmente tenemos un solo eje de Talgo. Fijaros la forma que tiene forma de yugo y el pasillo de intercomunicación va entre las dos ruedas, intercomunicación entre los vagones. Pues bien, el sistema que patentó Talgo consta de dos partes. Una es la parte que va en el tren, que es el eje, y otra es la parte que se queda en la vía. Y de la interacción entre ambos sistemas
se produce el cambio de ancho. Vamos a verlo con cuidado. Esta es la parte que hay en las vías. Entre el ancho ibérico y el ancho europeo se intercala esta zona de aquí, que es un conjunto de carriles que se ve regular aquí vemos un carril amarillo, aquí hay otro que es rojo, otro que tiene que ser verde que esté por aquí, otro rojo por aquí y simétricamente en la parte de la izquierda. Cada uno de estos carriles va a interaccionar con el eje que hemos visto antes y el resultado final va a ser el cambio de ancho. Vamos a verlo poco a poco. Aquí tenemos el eje y el sistema de raíles. Estos raíles amarillo, rojo y verde tienen un perfil característico, es decir, no son como los de las vías horizontales, sino que tienen una forma, pues ascienden, descienden y según va ascendiendo y descendiendo va interaccionando con el eje. El carril amarillo, este de aquí, se va a acoplar al eje por aquí uno y por aquí el otro. Y va a soportar el peso del eje, de manera que se va a descargar de peso la rueda. El carril rojo, que está por aquí, va a enganchar aquí. El otro carril rojo engancha aquí y el carril verde que está entre ambos va a empujar la rueda hacia la derecha o hacia la izquierda. Y lo mismo con la rueda de la izquierda. Vamos a verlo ahora paso a paso. Estamos en el ancho ibérico, el tren apoyado con su rueda en el carril de ancho ibérico. Siguiente paso, entra ahí y se apoya el carril, los codos se apoyan en el amarillo. Las ruedas quedan descargadas y liberadas del peso. En el siguiente paso, el carril rojo engancha aquí y como el carril empieza alto y luego baja, lo que hace es desengancha esos cerrojos. Estos cerrojos son los que mantienen las ruedas quietas en su sitio. No vaya a ser que se ponga a mover por el camino y tengamos un lío. Siguiente paso, el carril verde empuja la rueda a la nueva posición. Siguiente paso, se cierran los pestillos, el carril rojo sube, empuja los pestillos hacia arriba. Y el siguiente paso, el carril amarillo descarga el eje sobre la vía de ancho internacional. Los pestillos están en su posición y el tren ya puede salir corriendo a conquistar Francia. Bien. No solo cambia, al pasar de Francia a España, no solo cambia el ancho de vía, que es lo más espectacular, cambia también la tensión de alimentación. Y no solo cambia de España a Francia, sino entre los países europeos. De manera que aunque entre Francia y Alemania el ancho de vía es el mismo, los trenes no pueden pasar de Francia a Alemania, pues porque la tensión de alimentación es diferente, los sistemas de señalización son diferentes, de manera que cuando un tren internacional cruza la frontera tiene que cambiar de máquina, de locomotora y de maquinista. Pero bueno, siempre es más sencillo que no cambiar el tren entero. En la red ibérica, la tensión de alimentación son 3.000 voltios y en la de alta velocidad son 25.000 voltios. Entonces esta señal te avisa del cambio. Aquí te avisa que pasa de los 1.668 milímetros de la red ibérica a los 1.435 milímetros de la internacional. Ahí entra en el cambiador, ahí veis el sistema de vía. Se pueden ver los pestillos entrar y salir, ¿eh? Saca pestillo, se ha quedado en el punto. Se ha quedado en el punto de ver la rueda. Está muy bien, vamos a verlo. Ahí, ya vamos a aprovechar esta misma secuencia. Aquí está el codo en el que se apoya, se descarga el peso.
Aquí hay uno de los pestillos, por aquí va a entrar el carril rojo y va a sacar el pestillo. A ver si funciona. Ahí está la rueda y se pone el pestillo y a volar. Vale. Ahora vamos a seguir viendo el vídeo. El sistema de patentes Talgo fue el primer sistema de cambio de vía automático en España. Ahora ya no es el único. Desde hace pocos años, unos 5 años, cosas así, otra empresa española, que es Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, CAF, ha ideado también un sistema de cambio de ancho de vía automático. Los sistemas son incompatibles por cuestiones de patente. Y los puntos de cambio de vía, como hay en Santa Ana, lo que hay es pues, un juego de vías, el juego que explica antes, los carriles rojo, amarillo, diferente para cada tren. ¿Que entra un tren Talgo? Pues ponen el sistema de Talgo. ¿Que va a entrar un tren de CAF? Levantan ese y colocan el otro. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahora están bajando para poner el sistema de vías del de CAF. Y ahora vamos a ver también el de CAF. La idea es muy parecida. Se descarga el peso de la rueda, se desbloquea la rueda, se empuja la rueda a la nueva posición, se bloquea la rueda y se vuelve a cargar el tren. La diferencia está en el sistema de bloqueo y de desbloqueo de la rueda. En el caso de Talgo eran los pestillos que veíamos bajar, y en el caso del de CAF la rueda se desbloquea al cargar el peso, el eje cae una distancia, se queda desbloqueado, empuja la rueda, al cargarla otra vez sube el eje y se queda bloqueado. Y lo vamos a ver aquí. Aunque sea la competencia, pues... Cae, cambia, sube. Cae, cambia, sube. Aquí lo vemos, cae, cambia, sube. Ahora vamos a ver otro vídeo en el que se ve el proceso, aquí hemos visto el detalle, y vamos a ver el proceso para un tren completo. Dura unos 55 segundos. El eje amarillo sobre el que se carga el peso, el carril amarillo sobre el que se carga el peso del eje, el carril rojo, fijaros que empieza subiendo para enganchar el pestillo, baja el perfil para tirar del pestillo hacia abajo y que quede la rueda desbloqueada, y luego sube para volver a enganchar el pestillo. Y entre medio está el carril convergente que junta la rueda. Y vamos a verlo. A ver quién cuenta las ruedas que pasan. No sé si habéis dado cuenta, durante el proceso hay una serie de surtidores de agua que están mojando los carriles a efectos de rozamiento y calentamiento, pues, para evitar problemas. Aquello fue en aquella época el no va más. Por fin podíamos ir a Europa sin cambiar de tren.
Yo las he contado ahora y creo que han salido 20. Lo de contar las ruedas se me acaba de ocurrir, pero creo que han sido 20. Vale. Cada locomotora tiene 4 ejes y el resto son de los coches. Vale. Ahora vamos a descansar un poquito de trenes, porque después del 3 vino el 4. Y la verdad es que esto cansa el más pintado. ¿Os gusta montar en bici? Sobre todo a los más jóvenes. ¿Y qué hacéis cuando tomáis una curva con la bicicleta? Vais paseando tranquilamente un domingo por la mañana a 60 km por hora y queréis girar a la derecha. ¿Qué es lo que hacéis? Pues cogéis el manillar, giráis el manillar a la derecha, la bici va a la derecha y vosotros seguís recto a 60 km por hora, salvo que os hayan contado el truco. Y el truco consiste en agarrarse fuertemente al manillar para acompañar a la bicicleta tomando la curva. Hay otro truco que os habrá dicho vuestro padre cuando os enseñaba a montar en bici. Gira a la derecha, gira a la derecha. Dice, pero túmbate hacia la derecha. Tú no, que me caigo por acción de la fuerza de la gravedad. No, y tu padre decía, confía en mí, que un padre nunca quiere hacer daño a su hijo. Entonces tú vas, toma la curva a 60 km por hora, te tumba un poquito a la derecha y toma la curva sin problema. Y dice, pues papá tenía razón. Y dice, más rápido ahora. Y otra vez la toma. Hasta que tu padre dice, no corras más. ¿Por qué os inclináis hacia adentro? ¿Qué pasa cuando vais en el coche con papá a 60 km por hora también y toma una curva a la derecha? ¿Hacia dónde vais vosotros? Hacia afuera. Y tenéis que agarrar fuertemente a... Pues, ¿habéis visto el trocito de la película Dozores? ¿Qué le pasaba a los dos protagonistas cuando el tren tomaba una curva? Os dije que se pegaba, ¿eh? A algún ingeniero se le ocurrió, bueno, esto que se te vaya la comida para los lados en las curvas es un latazo. Podemos hacer como hacemos cuando montamos en bicicleta. Vamos en la bici, nos tumbamos hacia el centro hacia la parte interior de la curva y la tomamos sin problema. Pues hacemos lo mismo con el tren. Cuando el tren toma la curva, inclinamos el tren hacia adentro y no se va a notar los efectos de la acción de la fuerza de gravedad, de la fuerza centrífuga. Pues nada, dicho y hecho. Construyeron un tren, montaron el tren, había que averiguar cuándo tomaba el tren la curva. Pues pusieron unos acelerómetros, un inclinómetro, unos dispositivos que serían pues, más o menos parecidos a lo que lleva ahora el mando de la Wii, que detecta los movimientos, de manera que cuando el tren entraba en una curva, el acelerómetro se daba cuenta e inmediatamente daba una orden a un ordenador. El ordenador calculaba la velocidad que llevaba el tren, el radio de la curva y calculaba cuántos grados tenía que inclinar la caja para compensar la aceleración lateral. Lo calculaba, mandaba una orden a un sistema hidráulico que inclinaba la caja, pues, 3 grados. Inclinaba la caja 3 grados, entonces, sin problema. Sin problemas en teoría. Porque luego ocurría que, bueno, desde que se detectaba que el tren entraba en la curva, el ordenador hacía los cálculos, mandaba los cálculos al sistema hidráulico y se inclinaba la caja, transcurría una fracción de tiempo, pequeña porque los ordenadores son rapidísimos, pero era lo suficiente para que los pasajeros más sensibles se daban cuenta de que iban en recta, que el tren entraba en la curva e inmediatamente notaba como la caja se inclinaba, ¡plá! Con lo que tenía dos mareos, el de la curva y el de la inclinación de la caja. Yo no me he montado en esos trenes y igual no todo el mundo es capaz de notarlo, pero hay gente que dice que sí que se nota. Entonces, los trenes pendulares de ese tipo no han tenido demasiado éxito. De todas maneras, en España, si habéis montado en el tren que va de Madrid a Valencia, que es el Alaris, tiene este tipo de sistema.
Entonces Ángel Torán, pues, se percató del problema. Dijo, pues, vamos a hacer una cosa. Los trenes normales, en los trenes normales, la caja, es decir, la carrocería, se apoya sobre la rueda. Bien. Se apoya el suelo de la caja sobre la rueda. Le pone los amortiguadores y se queda apoyado. Tal que así. Aquí están los amortiguadores, que se ven aquí en los muellecitos. ¿Qué ocurre cuando este tren toma una curva a la derecha? Imaginémonos que el tren se está alejando, y estamos viendo el tren desde esta perspectiva, se está alejando, y toma la curva a la derecha. Lo que ocurre es que en la parte, los carriles giran a la derecha, se desplazan hacia la derecha, empuja la rueda, y ¿qué le ocurre a la caja? Que por inercia tiende a desplazarse hacia ese lado, hacia la parte externa de la curva. Vale. Entonces Ángel Torán pensó, bueno, ¿y si apoyamos la caja del tren, en vez de con el suelo en la rueda, apoyamos el suelo de la caja a la rueda, y si apoyamos el techo? Ande ya, con lo lejos que está el techo del suelo. Dijo, pues vamos a hacer un invento. Estas cosas, los problemas hay que solucionarlos. Y patentó esta idea. Este dibujo también corresponde al documento oficial de la patente. Y lo que hizo fue lo siguiente. Ahí se ve bastante claro. Aquí tenéis la rueda, el eje en forma de yugo que vimos antes, y en vez de ponerle los muelles aquí, como los estaba puesto en el primer prototipo, en el del Talgo 2, puso una columna que subía hasta el techo. Y entre el techo y la columna puso los muelles. Esta parte de aquí se corresponde con la suspensión. Ahí van los muelles de la suspensión. ¿Qué ocurrirá cuando toma un talgo de esto la curva? Ocurre exactamente lo mismo que en el otro caso. Curva a la derecha, los carriles se desplazan a la derecha, ¿y qué le va a pasar a la caja? Por inercia parece que se desplaza a la izquierda, se queda en su posición, y resulta que parece que se va a la izquierda. Se va a la izquierda, ¿no? Pero ¿habéis fijado en un detalle? ¿Habéis fijado? La caja se desplaza hacia la izquierda, pero ¿hacia dónde se inclina la caja? Hacia el interior de la curva. En este caso, al desplazarse la caja a la izquierda, en ambos casos se desplaza de la izquierda. Lo que pasa es que por la posición del eje de giro, en el tren normal, el desplazamiento del centro de gravedad a la izquierda supone que se inclina hacia afuera, que no es lo que queremos. En el caso del talgo pendular, como el eje de giro está por encima, el desplazamiento de la caja hacia la izquierda se traduce en una inclinación hacia adentro, que es lo que buscamos cuando vamos en bicicleta. Solo cambiando el punto de apoyo de los amortiguadores había conseguido el efecto deseado. Solamente explicar esto merecía la pena la charla. Fíjate que han conseguido la inclinación de las cajas sin sensores, sin ordenador, sin sistema hidráulico. Sin todo eso, las cajas se inclinan justo en el momento en que se tienen que inclinar. Porque las cajas, igual que los pasajeros que vamos dentro, notamos la entrada en la curva al mismo instante. Con este sistema tan sencillo, había resuelto un problema complicado y de una manera tan elegante. Este es el talgo pendular que todos conocemos y que es el de la serie 4. Aquí vemos lo que hemos visto antes. Y aquí vemos
físicamente la forma que tiene eso. Esto es un corte, un vagón que se ha desenganchado, en el que podemos ver pues, todos los elementos. Aquí está la estructura con forma de yugo, una rueda, otra rueda, una columna que sube hasta arriba, otra columna que sube hasta arriba. Aquí está el amortiguador, aquí está la viga del techo, otra viga del techo y otro amortiguador. Vamos a ver otra cosa. Otro vídeo. No, este no es vídeo exactamente. Este es lo de antes visto más bonito porque es un tren nuevo. Está brillante y reluciente. Rueda, columna, amortiguador, amortiguador, viga, viga. Vamos a verlo con detalle. Nos acercamos. Aquí veis un detalle de la rueda. Vamos a acercarnos más. Vamos a acercarnos más. Porque ya voy a aprovechar y explicar con más detalle lo que hemos visto antes. Bueno, en la pantalla se ve regular solo. Esto de aquí es el sistema de guiado, es la biela que vimos en el sistema de guiado. Aquí está la barra amarilla y aquí se engancharía la barra negra que había en el otro coche. Y aquí va el eje que se conecta con el eje de la rueda y es la que la empuja. Aquí estarían los pestillos para el cambio de ancho, pero se ve solo regular. Bien. Ahora nos vamos para arriba. Y aquí estamos ya viendo la columna sobre la que va a descansar. ¿Ve? Esto de aquí es un colchón de aire, un amortiguador de aire, tiene aire comprimido, y esta parte de aquí es la viga del techo del vagón. Y la viga del techo descansa sobre el colchón. La parte gris que se ve es el pasillo de intercomunicación entre dos vagones, que está aquí tapado con una... Aquí tenemos un espía. Esta foto es de septiembre, el 24 de septiembre de este año, en una feria de la industria ferroviaria. Y aquí está la competencia pues, sacando fotos. Esta parte de aquí, que estoy marcando ahora con el puntero, es el pasillo de comunicación entre los coches. No es el único sistema de pendulación que hay en España. Ya os he explicado lo de la Laris, que es de diseño italiano. También hay otro de diseño español, fabricado también por CAF, el mismo que tiene la otra patente para el cambio de ancho de vía, tiene otro sistema de basculación. Ese sistema, para intentar compensar el problema que se producía por el desfase entre que entran en la curva e inclinan la caja, en vez de tener unos acelerómetros que detecta que el tren entra en la curva, lo que tiene es un GPS, que localiza el tren perfectamente en cada punto de la línea. Entonces sabe, dice, estoy aquí, dentro de un segundo voy a entrar en una curva, porque el camino lo tiene memorizado. Voy a entrar en una curva que tiene este radio, estoy entrando con esta velocidad, hago los cálculos e inclino la caja. Pero ya sabe con antelación cuánto tiene que inclinar la caja, con lo que el lazo la puede hacer que incline justo en el momento en que entra en la curva. Bien. No os puedo contar, no tengo experiencia de haber viajado en ese tren. Vale, esta es la foto del tren.
Características del Talgo 4. Aquí podéis ver una imagen de... Esto os sonará también, ¿verdad? ¿En qué se diferencia el Talgo 4 del 3? Por un lado es que se ha incorporado hay un furgón generador. Os dije que el Talgo 3 era independiente de la locomotora, estructuralmente, es decir, podíamos ponerlo en la vía sin locomotora que no se desarmaba. Sin embargo, seguía dependiendo de la locomotora a efectos de suministro de energía, electricidad, aire comprimido, todo lo que necesita para proporcionarle un servicio. Entonces, en el Talgo 4 lo que se hizo patente Talgo fue incorporar un furgón generador, es decir, todo lo que es electricidad, agua, aire caliente, agua caliente, electricidad, todo lo genera el propio tren, de manera que el mismo tren es completamente independiente. Tú puedes llegar a la estación, desenganchar la locomotora y dentro sigue teniendo luz, calefacción o aire acondicionado. El Talgo 4 tiene ancho ibérico, no tiene cambio de vía. Y la velocidad máxima pues está entre, aquí pone 180, puede ser 180 o 160 kilómetros por hora. En esto de la velocidad de los trenes depende de a cuánto le pise el acelerador, pero normalmente se homologan para una determinada velocidad. Es decir, Renfe da su autorización para una velocidad, pues, la que considere oportuna, que normalmente es una modesta. A este se le dio 180 km por hora, aunque pudiese circular más rápido. Esto estamos hablando del año 1980. Aquí tenemos una foto del Talgo 4 en Estados Unidos de América, donde se exportó y donde circula con bastante éxito en una línea en Washington. Washington en el estado de Washington, no en el Distrito Federal. Después del Talgo 4 viene el Talgo 5, que era igual, pero con cambio de ancho de vía, para poder circular, para poder cruzar la frontera francesa. Después el Talgo 6, que era básicamente igual, pero con ancho variable y adaptado a una velocidad máxima de 200 km por hora. Este Talgo 200 es el que hemos estado utilizando hasta hace un año para viajar a Madrid. Después del Talgo 6, el 7. Aquí ya hay un poco más de diferencia. Las cajas, es decir, la forma de la caja es diferente, porque lo que son equipos de aire acondicionado, las versiones anteriores estaban dentro de las cajas. Hay unos armarios en el interior del habitáculo con todo lo que es equipo de aire acondicionado. En este caso se bajaron esos equipos, se pusieron debajo del suelo, de manera que el espacio interior es más amplio, es más diáfano y más bonito. Y una diferencia también importante. Os dije que a partir del Talgo 3, para que tuviese integridad estructural, el primer coche tenía dos ejes. Ese primer coche estaba en un extremo. En el Talgo 7 se decidió que ese coche de dos ejes estuviese en el centro. A efectos de comportamiento dinámico parece ser que lo mejoraba. Y puesto que todas las composiciones iban a tener una cafetería, pues digo, bueno, en el coche cafetería que tenga dos ejes. Y el resto de coches van apoyados sobre ese. La velocidad máxima son 250 km por hora en ancho de vía internacional y 220 en ancho ibérico. Se prescindió del furgón generador porque se diseñó este tren pensando en que incorporara las locomotoras permanentemente. En los trenes anteriores la locomotora era, pues, podía remolcar de él cualquier locomotora, prácticamente cualquier locomotora del parque de Renfe. Aquí se pensó que acoplarle una locomotora específica y solo para ese tren. De manera que ya podía prescindir del furgón generador, pues todos los servicios de luz, agua caliente, serían a cargo de la locomotora. No tiene furgón y es de ancho variable. Después, el Talgo 350, es el que hace el servicio del AVE. El AVE en el que ahora mismo el servicio de Málaga a Madrid, la mayoría de las veces está hecho por este tren, que es el que le conocen como Pato, por el morro que tiene. Por el morro me refiero a frontal. Diferencia. Las cajas son parecidas a las del Talgo 7 y la diferencia está en las suspensiones, para que pueda alcanzar una velocidad máxima de 330. Esta es la velocidad a la que está homologada. Realmente puede correr más, pero la homologación es siempre un poco inferior. Es autopropulsado, lo que dice que incorpora
las locomotoras de manera prácticamente permanente. Y aquí os voy a explicar rápidamente la diferencia que hay entre el rodal, es decir, el eje del Talgo 4 y el del Talgo 5. La primera diferencia que se ve, así más escandalosa, es que el sistema de guiado de la rueda, aquí vemos la barra amarilla, la barra negra, aquí la biela o el balancín conectado con el centro de la rueda. Este es el sistema que os expliqué antes. En el Talgo 350, fijaros que ya es diferente. Aquí va una barra que conecta con el coche 1 y por debajo la barra que conecta con el coche 2. El sistema, el fundamento tiene que ser parecido. No he conseguido que me lo explique nadie, pero me imagino que tiene que andar parecidos. Solo debe variar un poco en la forma de la geometría. Otro detalle, este hay que fijarse más. Y es que aquí hay un par de muelles. Es decir, la suspensión en este estaba aquí arriba, entre la viga del techo y la columna, y ya está. Aquí está también arriba el colchón, el balón de aire ese que vimos, entre la viga del techo y la columna, y luego además hay aquí un par de muelles. Este par de muelles es para mejorar las cualidades dinámicas del tren, es decir, para que pueda circular a 300 km por hora con comodidad para los pasajeros y con seguridad. Está el Talgo 250, que este es el que vimos cambiando de ancho de vía en 52 segundos, el de los 20 ejes. Los coches son Talgo 7, con un par de locomotoras acopladas en cada extremo. 250 km por hora en vías de ancho internacional, en vías de alta velocidad, y 200 km por hora en vías de ancho ibérico. Esto no es, la menor velocidad en vías de ancho ibérico no es un problema, pues porque no hay vías en España que admitan trenes que circulen a más de 200 km por hora. Después del Talgo 250 tenemos este. Este es solo un proyecto. Este es un tren de cercanías. 2 pisos. Este no pendula, tiene el sistema de eje típico de Talgo, con la columna que se apoya en el suelo o en el techo de la primera planta o en el suelo de la segunda. Este es un proyecto que se presentó a un concurso para los ferrocarriles de Finlandia y creo que de Austria o de Suiza. No se ganó y ahora mismo construido lo único que hay es una maqueta a tamaño natural. Este tiene una peculiaridad y es que la planta superior es diáfana. Es decir, puedes andar perfectamente desde el primer vagón hasta el último vagón sin necesidad de tener ni de que cruzar puertas, ni que, como ocurre en los trenes de 2 plantas normales, bajas al descansillo, subes al descansillo. Los trenes de 2 pisos tienen mala fama entre los operadores, entre las Renfe y similares, pues porque pueden transportar muchos pasajeros, pero tardan también mucho tiempo en vaciarlo y en subirlo. Entonces significa que las paradas en las estaciones tienen que ser más largas, y eso no gusta a las operadoras. Este tren trata de solucionar este problema poniendo más puertas, de manera que puedan subir y bajar más rápidamente, y luego al tener la planta superior diáfana, los viajeros se pueden distribuir uniformemente por el tren mucho más fácilmente. Y este es el futuro. Abril está bien escrito así con V, que significa alta velocidad, rueda independiente, ligero. Esto se presentó, fue en otoño de este año, creo que fue en septiembre o en octubre, y es hacia donde avanza Talgo. Los próximos trenes tendrán una forma parecida a esta. Esto es una impresión artística y lo que se presentó son las líneas generales del proyecto. En estos de trenes de alta velocidad, la última moda es lo que se llama tracción distribuida. Los trenes de alta velocidad como el Pato, el que hace servicio Sevilla-Madrid, tiene una locomotora en un extremo y otra locomotora en el otro extremo. Y entre medio están los vagones, que son todos remolcados. Todos los equipos de tracción, motores, transformadores, tomas de corriente, están concentrados en los extremos. El último grito, la última moda en trenes de alta velocidad es la tracción distribuida. Se trata de que no estén los ejes tractores en los extremos, sino repartidos a lo largo de todo el tren. De manera que parte de los equipos de tracción estén en un vagón
el eje tractor esté en otro vagón, los transformadores en otro vagón, con lo que se consiguen mejoras de tracción. Es decir, en vez de concentrar la tracción en 8 ejes, si la reparte en 15 ejes, si un eje patina, pues da menos problemas, pierden menos tracción. Y el Talgo Abril lo que pretende es incorporarse a esa nueva moda. El trenes Talgo que hay en España hay 3 modelos, el de Sevilla-Madrid, el Pato y otro más, que tiene el morro con forma de huevo. Ese tercero tiene ya tracción distribuida, el de Siemens, y ha sido el que ha marcado la tendencia. Bueno, ¿y qué fue de Goicoechea? ¿Qué fue de Goicoechea? Pues en el 45 me dejó la conferencia tirada y él se dedicó a sus cosas. Vendió todas las patentes a Talgo y él se dedicó pues a sus elucubraciones. Idea famosa, pues una conexión fija entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar. No era ni un puente ni un túnel, era una presa. Y los coches y los trenes circularían por la coronación de la presa. Luego en la presa habría unas turbinas para crear energía eléctrica por el paso del agua debido a las mareas. Eso no tuvo mucho éxito. Y un tren vertebrado. Vamos a ver el tren vertebrado. Aquí tenemos el primer prototipo. Características de este tren. Las ruedas son neumáticos. Ruedas de goma. Esto no era una innovación, hay más trenes con ruedas de goma. Las ruedas estaban muy cerca del techo, de manera que el centro de masa estaba colgando. Y circulaba entre 2 carriles de hormigón. El tren está articulado y para subirse al tren, aquí se ve, las puertas quedan a la altura del carril, luego hay que levantar el carril. Este fue el primer prototipo. Hubo un segundo prototipo. Esto hizo pruebas pues, en un campillo, por Álava creo que era. Hubo un segundo prototipo. Aquí hay fotos de este tren. Fijaros que las ruedas están a la altura de la ventanilla. Este otro en el año 74. Este se montó en Las Palmas de Gran Canaria. Lo mismo, 2 carriles de hormigón paralelos, el tren circula entre ambos, las ruedas están cerca del techo, aquí hay una rueda, aquí hay otra. Aquí los veis circulando, era un tren elevado. No se aprecia bien en la pantalla, en el pantallón, pero conserva el sistema de articulación de Talgo. El primer coche este de aquí tiene 2 ejes y los siguientes coches tienen un solo eje en la parte de atrás y la parte delantera va apoyada en el eje del coche delantero. Evidentemente este no tuvo éxito. A ver si funciona. No va a funcionar. Bueno, era una peliculilla en Super 8 del tren circulando por las vías. Este tren no tuvo éxito porque casi nadie lo conoce y en cambio el Talgo sí tuvo éxito. Esto es importante explicar por qué un desarrollo tiene gran éxito y el otro fracaso total. Una de las ventajas del Talgo, del tren, es que es absolutamente compatible con toda la infraestructura. Le valen las mismas locomotoras, las mismas vías, los mismos cambios de vías, las mismas estaciones, de manera que el operador a la hora de comprar el tren dice, bueno, ¿y si no funciona bien, qué hago? No, si no funciona bien, o se lo vendo a otro o lo mando al desguace. En cambio, este otro tren
necesita cambiar toda la infraestructura. Gastos de vía, gastos del tren, gastos de operación y sobre todo un factor muy importante. Bueno, ¿qué pasa si no me funciona este tren? ¿Para qué quiero yo las vías, las estaciones, si este tren no me lo va a fabricar nada más que una empresa? Si monto una línea de tranvía, vale, si no me vale el primer tranvía que he comprado, hay 50 empresas en el mundo que me pueden fabricar un tranvía que va a utilizar la misma infraestructura. Hay un montón de personas en el mundo que sabe cómo funciona una vía férrea o una línea de tranvía. Esto lo sabe Goicoechea y los dos técnicos que tenga. Si quiebra la empresa, me quedo colgado. Esta es la razón por la que trenes como el vertebrado y monorraíles similares no han cuajado. Un enorme gasto en infraestructura para un resultado incierto. Bueno, con esto termina la parte que me he preparado. A partir de ahora, las dudas. Luego, bueno, podemos poner un poquillo a funcionar los trenes. Y si tenéis alguna duda de lo que he explicado, pues... ¿El monorail de dónde? Sí, pero aquí en España... Sí. Sí, sí. El verano pasado, no, el anterior, que fue cuando estuve yo en Múnich, ya estaban convencidos de construirlo entre el aeropuerto de Múnich y el centro. Ahí en el aeropuerto pues, había una maqueta tamaño real del, no me acuerdo ahora cómo se llama, del tren magnético este, pero al final eso hace cuestión de meses dijeron que ya está bien de gastarse dinero en eso, que se lo gasten los chinos que lo tienen, y los chinos lo compraron y lo están operando, y lo tienen. Bueno, la belleza es que no toca nada. Exactamente. No toca nada, no tiene contacto con rayos. Sí. Y el problema que se encuentra es ese, es que es una infraestructura costosísima, que además tiene dificultades técnicas porque el cambio de vía es complicado. ¿Sí? Los cambios de vía en una vía normal pues, es un mecanismo relativamente sencillo. Para cambiar de vía en una de estas era bastante más complicado. Y de hecho pues, lo tienen los chinos y los alemanes, que es su diseño, pues lo han dejado para otro momento. Yo le voy a traer aquí un artefacto que tiene raíles y ruedas y sube las cuestas solo. No es un tren, es un rodillo antigravitatorio. No os levantéis todavía. Pues muchas gracias. Y un placer recibirlo. Un cilindro, sino que son cortes de un cono. Las vías están ligeramente inclinadas hacia adentro, de manera que son perpendiculares a la superficie de la rueda. Y entre la rueda y la pestaña, que es el reborde que impide que descarrile, hay cierta holgura. Cierta holgura que en el caso de los ferrocarriles españoles son como 9 milímetros. Pues bien, cuando el tren va en recta no hay ningún problema. En el momento que toma una curva, lo que se desvía son los carriles. Imaginemos que estamos viendo cómo el tren se va, se aleja de nosotros y hay una curva a la derecha, lo que hace los carriles se giran a la derecha. El tren intenta seguir recto y choca la pestaña con el carril. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Esta pestaña chocaría con este carril. La tendencia natural es, una vez que choca, remontar el carril y descarrilar. Esto es como cuando vamos en el coche. Nosotros no, otras personas van en el coche y intentan subir a la acera. Eso nosotros nunca lo hacemos, pero hay personas que sí lo hacen. Entonces, para subirte a la acera, ellos lo que hacen es inclinar la rueda para que entre con cierto ángulo, porque si entra de refilón, te cargas la llanta y no te suben en la acera. Pues bien, la tendencia natural en el momento que toma la curva es remontar el carril y descarrilar. ¿Cómo se evitaba eso?
Pues cuanto más pese el tren, más trabajo le costará remontar el carril. Bien, lo que hizo Goicoechea fue más ingenioso. Dice, bueno, voy a hacer que la rueda nunca ataque el carril con el ángulo suficiente, sino que vaya lo más paralelo posible. Y eso lo consiguió con el sistema de triciclo. Aquí tenemos nuestro tren de triciclo. Esta foto está tomada desde la locomotora, es decir, mirando hacia atrás. Los triángulos siempre van hacia adelante, mirando hacia adelante. Y el tren solo podía circular en un sentido. Aquí tenemos el... Vamos a poner esto por aquí. Si habéis fijado, ese tren sería como un polímero. Y este sería el monómero. Estaba él en un parque de Bilbao cuando observó que a la hora del cierre del parque, el encargado del negocio de alquiler de triciclos para que los niños corretearan por el parque, tenía que recoger los triciclos desperdigados por todo el parque. Entonces se montaba él en el primero, iba pedaleando, encontraba un abandonado y montaba la rueda delantera sobre el eje del suyo. Se montaba, seguía, encontraba otro, pla, pla. Iba formando un tren de triciclo. Tren de triciclo más o menos como este. Y lo que observó es que el tren recorría los sinuosos caminos del parque sin ningún problema. Es decir, curva, curva, curva. Y dijo, bueno, se comporta como un tren, pero sin raíles. Dice, bueno, pues a esto se le puede sacar algún partido para la industria ferroviaria. Y con esa idea, lo primero que hizo fue construir un prototipo. Entonces se montó este tren de triángulos. La estructura que podéis ver es un eje con dos barras formando un triángulo, como este. Y cada vértice del triángulo lo apoyaba en el eje del que iba delante. Y montó un tren pues como este prototipo. Ahí vemos montado pues, a 5 o 6 personas en uno de los carritos. Yo supongo que estarían montados solos durante la foto, porque esto cuando empezase a andar se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pues con no me atrevo a llamarlo tren, bueno, este vehículo lo acopló una locomotora de vapor, esto corría el año 1941, y este prototipo circuló a la escandalosa velocidad de 75 kilómetros por hora, sin descarrilar. Bien. ¿Seríamos capaces hoy en día de tener una idea como la de Alejandro? Pues yo creo que sí. Solo necesitamos pensar en un triciclo. Bueno, vamos a empezar una nueva sesión del ciclo de los sábados de divulgación científica. En este caso tenemos a un amigo, a Juan José Reina, que nos va a hablar precisamente de un científico español. Hasta ahora en las conferencias que he dado aquí o que se han dado, se ha hablado de montones de científicos, de Arquímedes, Darwin, Newton, montones de gente, pero nunca se ha hablado de un científico español. Solamente una vez, hace quizás 3 o 4 años, hubo una charla sobre Leonardo Torres Quevedo. Pero es que en España también hay gente, como ahora veréis, que tiene la misma talla que pueden tener científicos de otro sitio. Y justamente Alejandro Goicoechea, del cual nos va a hablar Juan José Reina, es uno de ellos, como luego veréis. Juan José es químico, trabaja en una fábrica de detergentes de la provincia de Málaga y es, como veréis, un excelente divulgador, tiene una página web de divulgación científica quizás de las mejores, pero sobre todo es el pionero o uno de los pioneros de Principia. Las primeras sesiones de electricidad que se dieron, lo que era el embrión de Principia en el Parque Tecnológico, las daba Juan José Reina. Es decir, que la primera vez que se hizo una especie de Principia hace ya 15 años fue el que las comenzó él y unos cuantos compañeros más. Entonces vamos a disfrutar un poco con Juanjo y con lo que nos diga de Goicoechea. ¿Vale? Pues muchas gracias, Manolo, muchas gracias a Principia por darme esta oportunidad y muchas gracias a ustedes por haber venido. Pues lo ha dicho Manolo al presentarme, todo esto empezó
con Leonardo Torres Quevedo, con la charla que dio José Eugenio sobre Leonardo Torres Quevedo. Leonardo no es muy conocido, por lo menos en cuestión de por nombre. No es muy conocido popularmente, pero en cambio tiene un montón, varios inventos muy interesantes. Sí, por ejemplo, tuvo un dirigible, no fue el primer dirigible, pero sí tenía una serie de peculiaridades. Diseñó también un mando a distancia. Aquí podéis ver, el mando a distancia no es lo que tiene el marinero en la mano, sino lo que tiene en la mesa esos dos señores. Todo él era un mando a distancia de aquella época. Hizo también pues, una calculadora, una máquina de cálculo. Y lo que más me llamó la atención es que hizo este funicular. Diseñó el funicular, lo construyó, lo instaló y lo explotó. Este funicular está instalado en las cataratas del Niágara, en Estados Unidos. Y sigue en activo. Entonces yo, al salir de esa conferencia, yo iba con una idea. Digo, mira qué bien, los españoles tenemos fama de inventores y fama de no saber sacar provecho de nuestros inventos. Digo, mira qué bien que ha vivido un español con buenas ideas y que ha explotado comercialmente un invento. Y yo iba dándole vueltas, digo, qué bien, al menos hay uno, y me di cuenta y digo, bueno, espérate, al menos hay dos. Digo, tú conoces a uno, a otro más. Y ese otro más es Alejandro Goicoechea. Alejandro Goicoechea es ingeniero, era ingeniero. Y como buen ingeniero, tuvo una idea. Ingenieros con ideas ha habido muchos, españoles con ideas muchas, pero Alejandro Goicoechea tuvo una peculiaridad. Y es que tuvo una idea y encontró a alguien que le puso el dinero para hacer realidad esa idea. Ese alguien es José Luis Oriol. Juntos, el de la idea y el del dinero hicieron la idea original en realidad. La realización es así. La idea era el tren articulado, ligero, Goicoechea, Oriol. Este ya es bien conocido. Todo el mundo conoce el Talgo y ha montado casi todo alguna vez en él. Pues bien, el tren fue idea de Goicoechea y para que prosperase fue necesario pues, la aportación del capital de la familia Oriol. ¿Cómo nació la idea inicial de Goicoechea? Bueno, cuenta la leyenda que ahora mismo en el parque no hay triciclos para los chavales, pero hay triciclos en otros lados. ¿Os suena este triciclo? Es un carrito de equipaje del aeropuerto. Pues con muchos como este, formamos un tren. No sé si habéis dado cuenta cómo recogen los carritos y cómo los reparten. Enganchan el primero con el tractorcillo y van corriendo por la terminal, esquivando a los pasajeros despistados con gran habilidad. No sé si habéis ido, bueno, habéis ido seguro yo lo he visto en el Eroski de Lario, también recogen los carritos. Y probablemente os hayáis dado cuenta del trabajo que le cuesta arrastrar los carritos. Los carritos del Eroski de los supermercados tienen 4 ruedas. Montan el tren de carritos y va un tipo por delante tirando y otro por detrás guiando el culo de la tira para que no se vaya chocando contra las paredes. En cambio, al hombre del aeropuerto no le hace falta, por el sistema que tiene de guiado. Ahora os lo voy a explicar. Hemos visto que circuló a 75 km por hora y que no descarriló. Mira, 75 km por hora. Había trenes más rápidos en esa época. Pero, ¿por qué no descarriló? Con este experimento, lo que logró Goicoechea fue tumbar uno de los principios básicos en la ingeniería de ferrocarriles de la época, que te decía que un tren, para que fuese seguro, para que no descarrile,
cuanto más pesado, mejor. Goicoechea demostró que con un trenecito bastante ligero podía perfectamente no descarrilar. Y os voy a explicar por qué. Aquí tenéis un eje ferroviario. Se llama eje montado pues porque las dos ruedas están conectadas por el eje y giran al unísono. Las ruedas no son cortes de